Bueno, amigos, pues vamos a hablar de este nuevo proyecto, esta nueva idea que tiene el magnate y filántropo Bill Gates. Pero antes vamos a empezar con datos para irnos poniendo en contexto de lo que vamos a hablar y de lo que implica su nueva visión. Pues en los últimos 50 años, el planeta ha perdido aproximadamente el 17% de sus bosques, una superficie más grande que el territorio de Mongolia. Pero ¿y si te digo que uno de los hombres más ricos del mundo está financiando un proyecto para talar no miles, no cientos de árboles, no cientos de miles, sino millones? Y por millones estamos hablando de 70 millones de acres de árboles. Sí, como lo oímos, 70 millones de acres, o lo que es equivalente a 28.329.000 hectáreas. ¿Es esto una broma de mal gusto o un nuevo capítulo en la guerra contra el cambio climático de nuestro gran benefactor? O sea que para eso estaba comprando tantas tierras, en parte. Pero es que las tierras que compró no son boscosas. Wow. No son las suyas las que quiere talar. Peor. Peor aún. Entonces, ¿por qué Bill Gates, uno de los supuestos principales defensores de la lucha contra el cambio climático, financiaría un plan de talar árboles? ¿No se supone que los árboles son nuestros aliados en la absorción del dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero? ¿Estamos ante una paradoja ecológica o hay algo más detrás de este controvertido plan? ¿Qué dice la ciencia sobre todo esto? Y lo más importante, ¿es esta la forma correcta de combatir el calentamiento global? Bueno, Bill Gates y su organización Breakthrough Energy han decidido apostar fuerte en este nuevo proyecto de tala y enterramiento de árboles con una inversión de $6.6 millones. Kodama Systems es quien lidera el proyecto y según ellos, enterrar árboles es una forma efectiva de evitar que arrojen carbono tóxico al aire. Interesante, ¿verdad? Es un hecho que Gates ha estado en el centro de varias iniciativas audaces relacionadas con el cambio climático, pero sus tácticas han sido, por decirlo suave y amablemente, polémicas. Tomemos, por ejemplo, el informe de People's Voice, que destacó cómo Gates ha estado financiando esfuerzos para bloquear el sol en un intento de combatir la ebullición global en la Tierra, algo de lo que platicábamos ya el otro día. Ahora bien, ¿es ético jugar a ser Dios? ¿Un dios del clima en el planeta? Y no olvidemos que la geoingeniería, el término elegante para estas estratagemas de manipulación climática que él financia, están plagadas de incertidumbres y riesgos desconocidos. No sabemos de qué nos van a traer. Un informe publicado en la revista Environmental Research Letters sugiere que los efectos secundarios de la geoingeniería podrían ser tan dañinos como el problema que intentan resolver. Y no estoy hablando solo de consecuencias ambientales. Hay preocupaciones geopolíticas legítimas. ¿Qué pasa si un país decide unilateralmente alterar el clima global? Podríamos estar abriendo una caja de Pandora de conflictos internacionales. No es algo sencillo. Entonces, volvamos al proyecto de tala de árboles. La idea detrás del plan de Kodama y de Gates es simple: cortar árboles y luego enterrarlos para evitar que liberen carbono al descomponerse. Pero aquí es donde debemos detenernos y pensar. Porque una cosa es tener una idea simple y otra muy, muy diferente es tener una idea simplista. Y esto suena más a lo segundo. Primero que todo, los árboles ya son sumideros de carbono efectivos, naturalmente. Durante su vida absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Un estudio publicado por la Universidad de Stanford calculó que los bosques tropicales solitos absorben hasta 1.4 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono cada año. Entonces, ¿tiene sentido talar estos árboles que ya están haciendo su trabajo para enterrarlos? Además, esta idea de enterrar árboles desafía el ciclo natural de descomposición y reciclaje de nutrientes. ¿Qué impacto tendrá esto en la salud del suelo y de la biodiversidad del subsuelo? Según un estudio publicado por la revista Science, los suelos ricos en materia orgánica son cruciales para la salud del ecosistema y la regulación del clima. Por otro lado, ¿qué garantías tenemos de que los árboles que se van a enterrar no liberen metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono?
cuando comiencen a descomponerse de manera anaeróbica bajo la tierra. Un estudio en el Journal of Geophysical Research sugiere que el metano liberado en condiciones anaeróbicas puede ser hasta 28 veces más potente como efecto de gas invernadero que el CO2 en un horizonte de no más de 100 años. Y si estamos hablando de inversión, hablemos de números. El proyecto tiene un financiamiento de $6.6 millones. Puede sonar como mucho dinero, pero en el contexto de la crisis climática es una gota en el océano, es nada. Según el panel intergubernamental sobre el cambio climático, se necesitan invertir cerca de $2.4 billones al año hasta el 2035 en energía limpia para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 grados Celsius. Digo, ¿no sería más sensato invertir esos millones en energías renovables en lugar de talar y enterrar árboles? Pero, ¿qué hay detrás de este plan financiado por Bill Gates? El objetivo es cortar 70 millones de acres o 28.329.000 hectáreas de árboles. No nada más así como una superficie, no, todo eso que tenga árboles. Y reemplazarlos con plantaciones de árboles genéticamente modificados que supuestamente serían más eficientes para la captura de carbono. En teoría, parece una idea brillante, pero aquí es donde las cosas se complican, pues según datos de la Universidad de Stanford, los bosques naturales son capaces de almacenar un 40% más de carbono que los bosques plantados. Así que la pregunta es, ¿estamos resolviendo realmente el problema o simplemente lo estamos cambiando de lugar e ignorando la naturaleza? Y no olvidemos que los árboles no son simplemente máquinas de capturar carbono, son ecosistemas enteros que albergan una biodiversidad que no se puede sustituir. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, aproximadamente el 80% de la biodiversidad terrestre del mundo vive en los bosques. ¿Cuál será el impacto en la flora y fauna que dependen de estos árboles que van a ser talados? ¿Estamos a punto de cometer un ecocidio en nombre de la lucha contra el cambio climático? ¿Se lo vamos a permitir? Pero avancemos un poco más. ¿Qué hay del aspecto social de este plan? Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, alrededor de 1.600 millones de personas en el mundo dependen de los bosques para su subsistencia. Es decir, estamos hablando casi de una población equivalente a toda China. ¿Qué pasará con esas comunidades si 70 millones de acres de bosques desaparecen así? ¿Dónde está el análisis de impacto social en este gran esquema? Empecemos con la biodiversidad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los bosques tropicales albergan aproximadamente el 50% de todas las especies terrestres del mundo. Eliminar 70 millones de acres de bosques podría tener un impacto catastrófico. Podría cambiar todo el delicado equilibrio ecológico que tenemos. ¿Por qué? Porque cada especie desempeña un papel en su ecosistema. La eliminación de una puede llevar en un efecto dominó que desestabilice todo el sistema. Y esto no es simplemente un argumento emocional. Existen evidencias científicas que muestran que la biodiversidad es esencial para la resiliencia de los ecosistemas. Un estudio publicado en la revista Nature sugiere que los ecosistemas con mayor biodiversidad son más resistentes a los cambios ambientales y son, de hecho, mucho más eficientes en la captura de carbono. Así de qué sirve tener un bosque genéticamente modificado si es más susceptible al colapso y menos eficiente en el largo plazo. Luego está el impacto humano. No podemos olvidar que los bosques son un sustento de millones de personas en todo el mundo. Los árboles proporcionan madera, frutos, medicinas y otros recursos vitales. Y no solo eso, sino que las poblaciones indígenas y locales a menudo tienen una relación estrecha y espiritual con sus tierras boscosas, son sagrados. ¿Dónde queda su bienestar y su cultura ante todo esto? Y volviendo a la pregunta inicial, ¿estamos a punto de cometer un ecocidio en nombre de la lucha contra el cambio climático? Según la definición legal de ecocidio, es un delito que implica actos masivos de destrucción del entorno natural. Aunque la intención supuestamente detrás de este plan de tala masiva está disfrazado de ser una herramienta para combatir el cambio climático, si no se ejecuta con una consideración cuidadosa de los impactos en la biodiversidad y en las comunidades humanas, bien podría ser calificado como tal.
Cualquier estrategia para combatir el cambio climático debe ser examinada bajo el microscopio de sus efectos secundarios, no solo en términos de su eficacia para reducir supuestamente las emisiones de carbono. Es fundamental que la ciencia guíe nuestras decisiones, y la ciencia dice muy claramente que la biodiversidad y la integridad ecológica son vitales tanto para la salud del planeta como para la nuestra. Así que antes de embarcarnos en proyectos masivos de tala, necesitamos preguntarnos si estamos abordando el problema al crear otros nuevos problemas. Y si la respuesta es sí, entonces necesitamos volver al tablero de dibujo. De hecho, ya numerosas voces en el mundo científico han levantado la alarma sobre los riesgos inherentes a este plan, entre ellos el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que advierte claramente que aunque la plantación de árboles puede ser una parte de la solución al problema del cambio climático, no es una panacea. Deberíamos estar mirando un enfoque más holístico que también incluya la reducción de las emisiones y la adaptación de nuevas condiciones cambiantes. Talar árboles para salvar el planeta suena, en el mejor de los casos, a una contradicción en términos. Tal vez la pregunta más grande y más preocupante de todas sea, ¿estamos tan desesperados para encontrar una solución rápida al cambio climático que estamos dispuestos a comprometer los ecosistemas que hemos jurado proteger? Y si es así, ¿qué dice eso sobre nuestra capacidad para enfrentar las crisis, como la crisis climática, de manera sensata y sostenible? Estas son preguntas muy fundamentales que van al corazón del dilema ético que enfrenta el plan financiado por Bill Gates. Es cierto que la lucha contra el cambio climático es una de las misiones más urgentes de nuestra era según nuestros gobiernos, pero es igualmente cierto que cualquier estrategia empleada debe ser considerada muy cuidadosamente para no causar un daño irreversible en otros aspectos a nuestro medio ambiente, y talar árboles no creo que vaya a ser la solución más sensata que podamos tener. No, y muy urgidos que digamos no estamos por arreglar el problema, porque la verdad, Alba, a todos nos vale. O yo te podría decir que a casi todos, el 98% de la humanidad. A lo mejor no directamente, ¿no? Porque alguien puede sentirse agredido y decir, no, a mí me importa el planeta. Sí, pero mira, realmente la civilización humana se ha diseñado de una forma en las que todos contribuimos a esto, de alguna manera o de otra. Cosas que hasta rayan en lo ridículo, ¿no? Pero usar ropa, o sea, claro. No usar ropa, ¿cómo se te ocurre que no usar ropa? Bueno, usar ropa tiene un impacto, bueno, la industria de la moda es una de las principales fuentes de dióxido de carbono y de contaminación mundial, ¿no? La forma en la que comemos, la ganadería a gran escala, la agricultura a gran escala, estos productos transgénicos. Y encima tenemos a estas bellezas como Bill Gates con sus grandes ideas que yo a veces creo, ¿no será que el vato sí sabe mucho y a lo mejor uno no? Y sus ideas son buenas y uno desconfía, pero es que hay unas que dices, es que no te puedo creer. O sea, por muy inteligente y tanta lana que tengas, que esto no sea con maldad. Luego el colmo de la propuesta esta que veíamos que registró la patente 2020, WO 2020-666, ¿no? 60-60-60. O sea, dices, bueno, ¿cómo se te ocurren hasta agarrar esos números, no? No es que quiera odiarte, no. Pero... Es que no me ayudas. O sea, no es que te quiero odiar, pero es que no me ayudas. Es que yo estaba leyendo la información y yo le decía a Víctor, es que no puede ser, es real. Yo primero, honestamente, como se los decía, yo lo dudé. Cuando yo vi la nota dije, no, sobre todo porque la primera nota que vi, que hasta les mostramos ahí el screenshot, es de una nota supuestamente hecha por inteligencia artificial. Entonces yo dije, obviamente es una broma, como las fotos que supuestamente salieron del Papa con los tenis, y se acuerdan y todo eso. Entonces yo dije, es una broma, obviamente, no es cierto. Y empecé a averiguar y empecé a ver que sí, que no es una broma de la inteligencia artificial, que sí es real, que ya hay varios paneles investigando, que ya hay muchos científicos dando la alerta y pidiendo pues que no se haga. Imagínense cómo vamos a tenemos un problema supuestamente de deforestación, tenemos un problema de contaminación y los bosques naturales filtran más aire que los que plantamos. Son menos eficientes los bosques que plantamos. Entonces ya desde ahí vamos en desventaja porque estamos talando demasiado. Pero ok, dices, ya vamos en desventaja y se te viene la brillante idea de talar 70 millones de acres para poner árboles genéticamente modificados.
¿cómo sabes que esos árboles genéticamente modificados son la solución? No lo sabes. No, y lo peor no es que esté loco. Lo peor es que todo el mundo le hace caso. Es chile de todos los moles. Mira, en todo opina. Sí, no. Ahí en esas imágenes que estaba en la ONU. Bueno, a la OMS lo invitan y tiene participaciones y es de los grandes benefactores. Pregúntenme si el vato es doctor. No, sabe lo mismo de medicina que yo de astronauta. En cambio, ahí está. En foros de la Organización Mundial de la Salud, en foros de la ONU, en foros del cambio climático. No solamente lo invitan, opina, hace proyectos y todo el mundo se los compra y no va a faltar quien le dé permiso sin el consentimiento de la humanidad, como ya ha pasado en muchos otros casos, como los famosos millones de mosquitos genéticamente modificados que están lanzando en Colombia, que ningún colombiano creo que le haya dado permiso a Bill Gates para hacer esto, algún político encumbrado o yo no sé quién le dio permiso, pero ya lo está haciendo. Claro, no, y es que es lo que decían, y es lo que alertan los científicos, que tiene uno que estar muy atentos, porque si un país, con un solo país, que logre comprar, y yo lo veo así, honestamente, que logre comprar un solo país que le permita talar esos millones de acres, esos millones de hectáreas de bosque, con eso, perdón por la expresión, pero ya nos cargó el payaso a todos. Claro. O sea, con un solo país que se lo permita, ya. Ahora que si un país no alcanza a tenerlo y encuentra 2 o encuentra 3 y lo hace, con eso ya. Porque no va a ser una decisión de todos. Va a ser una decisión con 2 o con 3 que tomen la decisión junto con esta persona, ya. Porque la cantidad de árboles es increíble. O sea, no puede ser. Mira, dice Héctor Vázquez Vélez, Alba. ¿Quién lo nombró dueño del planeta? Exacto. Yo no sé. Yo justo es lo que le decía a Víctor cuando estaba viendo esa información. Le digo, ¿quién lo nombró dueño del planeta? ¿Quién lo autonombró Salvador? Porque si se fijan, cuando la pandemia, él la predijo antes. Y ahorita, él predijo que ya tienen vacunas y que ya van a estar preparados y que no sé qué. ¿Se acuerdan que les estábamos hablando la semana pasada de que la nueva, que se iba a venir y que no sé qué? Bueno, cambiaron de planes. No va a salir en estos días a ponerse la 6ª dosis supuestamente del refuerzo del presidente de Estados Unidos, porque ayer estaban haciendo público que su esposa está infectada de la nueva cepa. Ya, sí, ya me acuerdo. Entonces, cuando la primera vez así comenzó esta historia, cuando la entonces esposa de Trudeau le dio, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno. Dice Eli Biojo, ¿alguien sabe de los mosquitos que está tirando? Ya hablamos en un live y en mi canal Alba Marina tengo el clip donde explico lo de los mosquitos que está liberando ahorita en Colombia, que son 30 millones de mosquitos a la semana. Entonces ahí puedes tener toda la información, amiga. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch y YouTube de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto y 6:45 p.m. hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo.